A lo largo de los siglos, el rugido de los tambores de guerra ha resonado en todos los rincones del mundo. Ejércitos legendarios han forjado imperios, destruido reinos y cambiado el curso de la historia con su fuerza, disciplina y, a menudo, su brutalidad. Desde las estepas de Asia hasta los campos de Europa, desde la antigüedad hasta la era moderna, estos ejércitos no solo conquistaron tierras, sino que dejaron huellas imborrables en la cultura, la estrategia y el mito. En este viaje épico, exploraremos los 9 ejércitos más temidos de todos los tiempos: los mongoles de Gengis Khan, las legiones romanas, los espartanos, los samuráis japoneses, los tercios españoles, el gran ejército pagano vikingo, los caballeros templarios, la caballería pesada inglesa y las fuerzas Spetsnaz. Acompáñanos a descubrir sus tácticas, sus victorias y el terror que inspiraron. Prepárate para una inmersión en la historia militar que no olvidarás. En el siglo XIII, un hombre cambió el rostro de la guerra para siempre: Gengis Khan, el unificador de las tribus mongolas. Nacido como Temujin en las duras estepas de Mongolia, forjó un ejército que combinaba velocidad, estrategia y una brutalidad sin igual. Sus jinetes, armados con arcos compuestos, podían disparar con precisión mortal mientras galopaban a toda velocidad. Su movilidad era asombrosa, cubrían cientos de kilómetros en días, superando a ejércitos mucho mayores. Usaban tácticas como la falsa retirada para atraer a sus enemigos a trampas mortales, como en la batalla del río Kalka en 1223, donde aniquilaron a los ejércitos rusos. La brutalidad era su arma psicológica. Ciudades que resistían eran arrasadas, y los supervivientes, usados como escudos humanos. Este terror aseguró la rendición de muchos sin siquiera luchar. Su logística era revolucionaria. Redes de mensajeros y espías les daban ventaja estratégica. En pocas décadas, conquistaron desde China hasta Europa del Este, creando el imperio contiguo más grande de la historia. Pero su legado va más allá. Abrieron rutas comerciales como la Ruta de la Seda y dejaron un modelo de guerra móvil que inspiró a generaciones. Cuando hablamos de ejércitos legendarios, las legiones romanas son el estándar de oro. Durante casi un milenio, desde el siglo III a.C. hasta el colapso del Imperio Occidental en el 476 después de Cristo, dominaron el mundo conocido. Cada legión, formada por unos 5,000 hombres, era una unidad de élite, entrenada para la disciplina absoluta. Su formación en testudo, un escudo humano impenetrable, les permitía avanzar bajo lluvias de flechas. El gladius, su espada corta, era letal en combate cuerpo a cuerpo, como se vio en la batalla de Alesia en el 52 a.C., donde Julio César derrotó a los galos de Vercingetorix. Los legionarios no solo eran guerreros, sino ingenieros, construían campamentos fortificados en horas, puentes en días y caminos que aún usamos. Su adaptabilidad les permitió vencer en terrenos desde los desiertos de Egipto hasta los bosques de Germania. Su organización, con centuriones liderando pequeñas unidades, les daba flexibilidad táctica. El Imperio Romano, que se extendió desde Britania hasta Mesopotamia, fue su creación. Pero su declive, con invasiones bárbaras y corrupción interna, marcó el fin de su dominio. Su legado, sin embargo, vive en la ingeniería militar y la organización de ejércitos modernos. En la antigua Grecia, una ciudad-estado se destacó por su ferocidad: Esparta. Los espartanos no solo eran soldados, eran la encarnación de la guerra. Desde los 7 años, los niños entraban en la agogé, un entrenamiento brutal que los convertía en máquinas de combate. Aprendían a soportar el dolor, el hambre y el miedo, forjando una disciplina inquebrantable. Su formación de falange, una muralla de escudos y lanzas, era prácticamente impenetrable. En el 480 a.C., en las Termópilas, 300 espartanos liderados por Leónidas resistieron durante días contra un ejército persa de decenas de miles. Aunque murieron, su sacrificio permitió a Grecia organizarse y vencer en Platea. Los espartanos vivían para la guerra, desdeñando lujos y priorizando el honor. Su sociedad militar inspiró temor, pero también admiración. Sin embargo, su rigidez los limitó frente a ejércitos más flexibles, como los tebanos en Leuctra. Su legado perdura como símbolo de disciplina y sacrificio. En el Japón feudal, los samuráis eran más que soldados, eran una casta de guerreros guiados por el bushido, un código de honor que exigía lealtad, valentía y sacrificio. Armados con katanas, wakizasis y arcos, dominaban tanto el combate cuerpo a cuerpo como a distancia. Su entrenamiento en artes marciales, como el kenjutsu, los hacía letales. En la batalla de Sekigahara en 1600, los samuráis de Tokugawa Ieyasu aseguraron el shogunato que unificó Japón. Su disciplina era feroz: un samurái prefería el seppuku, o suicidio ritual, antes que la deshonra. Además,
Su conexión espiritual con el Zen les daba una calma mortal en la batalla. Aunque la modernización de Japón en el siglo XIX acabó con su era, su legado en las artes marciales y la cultura japonesa sigue vivo, inspirando películas, libros y hasta videojuegos. En el apogeo del Imperio Español, los tercios eran la fuerza militar más temida de Europa. Estas unidades, nacidas en el siglo XVI, combinaban piqueros, espadachines y mosqueteros en formaciones de cuadro prácticamente impenetrables. Su disciplina era legendaria. Cada soldado estaba entrenado para mantener la formación bajo fuego enemigo. En la batalla de Pavía en 1525, los tercios capturaron al rey francés Francisco I, demostrando su superioridad. Su lema, Santiago y Cierra, España, resonaba mientras aplastaban ejércitos en Italia, Flandes y Alemania. Su éxito se debía a su versatilidad. Podían luchar en terrenos abiertos o sitiados, usando mosquetes y artillería con precisión. Sin embargo, las guerras prolongadas y la falta de recursos debilitaron al Imperio Español, y los tercios perdieron su dominio en el siglo XVII. Su legado en tácticas combinadas influyó en la guerra moderna. A finales del siglo IX, Inglaterra tembló ante el gran ejército pagano vikingo. Esta coalición de guerreros nórdicos, liderada por figuras como Ivar el Desuesado, llegó en dragcars, naves rápidas que les permitían atacar por sorpresa. Sus hachas y espadas sembraban el caos, y su táctica de ataques relámpago desmoralizaba a sus enemigos. Saquearon monasterios como Lindisfarne en 793 y conquistaron reinos como Northumbria. Su ferocidad era legendaria, usaban el águila de sangre, un ritual brutal, para aterrorizar. Pero también eran estrategas, construían fortificaciones y usaban los ríos para moverse rápido. Aunque Alfredo el Grande los frenó en Wessex, su impacto cultural y genético en Inglaterra perdura. Los vikingos no solo eran destructores, sus exploraciones abrieron rutas hasta América y Asia. En la Edad Media, los caballeros templarios eran la élite de las cruzadas. Fundada en 1119, esta orden monástica combinaba fervor religioso con destreza militar. Sus capas blancas con cruces rojas eran un símbolo de temor y respeto. Entrenados como caballería pesada, sus cargas eran devastadoras, como en la batalla de Montgisard en 1177, donde derrotaron al ejército de Saladino. Vivían bajo votos de pobreza, castidad y obediencia, lo que les daba una disciplina única. Además, construyeron una red de castillos y bancos, convirtiéndose en los primeros financieros de Europa. Sin embargo, su riqueza atrajo envidias. En 1307, el rey Felipe IV de Francia los acusó de herejía, llevándolos a su disolución. Su misticismo y leyendas, como la del Santo Grial, siguen fascinando. Los templarios fueron más que guerreros, fueron un símbolo de fe y poder. Durante la Guerra de los 100 años, la caballería pesada inglesa, conocida como catafractos, era una fuerza imparable. Cubiertos de armaduras de placas y montando caballos entrenados, sus cargas rompían líneas enemigas con una fuerza brutal. En la batalla de Crecy en 1346, combinaron sus cargas con arqueros de arco largo, aniquilando a la caballería francesa. Su entrenamiento en torneos les daba precisión, y su lealtad feudal al rey los hacía implacables. En Agincourt, en 1415, demostraron que incluso superados en número podían vencer con estrategia. Sin embargo, la llegada de la pólvora y ejércitos más modernos redujo su relevancia. Su legado en la guerra medieval y el simbolismo de la caballería perdura en la cultura europea. En el siglo XX, las fuerzas especiales rusas Spetsnaz redefinieron el concepto de guerra moderna. Creadas durante la Unión Soviética, estas unidades de élite eran entrenadas para misiones imposibles: sabotaje, espionaje, asesinatos y combate en cualquier entorno. Su preparación era brutal, aprendían a soportar torturas, combatir sin armas y operar en sigilo absoluto. En la guerra de Afganistán y los conflictos de Chechenia, demostraron su versatilidad, infiltrándose tras líneas enemigas y causando caos. Armados con tecnología avanzada y un entrenamiento físico extremo, los Spetsnaz eran temidos por su precisión y brutalidad. Su lema, sin piedad, sin remordimientos, reflejaba su mentalidad. Aunque operan en la sombra, su influencia en las fuerzas especiales modernas es innegable, desde el Delta Force hasta los SEALS. Desde las estepas de Gengis Khan hasta las operaciones secretas de los Spetsnaz, estos ejércitos no solo conquistaron tierras, sino que moldearon civilizaciones. Cada uno, a su manera, mostró el poder de la disciplina, la estrategia y la voluntad humana, pero también el costo devastador de la guerra. Los mongoles unieron continentes, los romanos construyeron un imperio eterno, los espartanos inspiraron con su sacrificio, y los Spetsnaz redefinieron la guerra moderna. Sus legados viven en nuestra historia,
nuestras tácticas y nuestras historias. ¿Cuál de estos ejércitos te impresionó más? Déjanos tu opinión en los comentarios, comparte este vídeo y suscríbete para más historias épicas que te transportarán al corazón de la historia. Activa la campanita y no te pierdas nuestro próximo viaje.